Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Sergio Argueta. Agradecidos con el Señor y por el programa Mi alma tiene sed de Dios de Radio 760 de nuestra Iglesia de Cristo, Elim Central. Así que agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos da de acercarnos con ustedes, buscando la presencia del Señor, indagando en su palabra, siendo edificados en ella, y unirnos en oración pues también por las diferentes necesidades. Así que pues les agradecemos por permitirnos entrar en la intimidad de su casa o donde quiera que usted se encuentre, para que podamos pues juntamente ser edificados en Cristo Jesús. Sabemos que hay necesidades en el pueblo, sabemos que hay también necesidad de la palabra de Dios, porque no vamos a hablar solo de las necesidades del cuerpo, hermanos, como enfermedades, como necesidades económicas, de conflictos familiares, que ahí están y por supuesto que oramos por ellos. Pero hablemos de la necesidad más grande, que es la necesidad de Cristo en nuestra vida, la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, que transforma nuestras vidas, transforma un carácter, transforma las prioridades del hombre, haciéndole ver que lo eterno es lo que cuenta y donde hay que poner la mirada en Cristo para ser transformados a la imagen de Él, ¿verdad? Es un anhelo, es un anhelo en el cual pues no solo es anhelarlo, sino ponernos a trabajar con ellos, pero no en nuestra fuerza, porque ni podríamos, hermano, sino en la guianza y el poder del Espíritu Santo, que nos ayuda a ser cambiados y a ser transformados. Así que con la ayuda del Señor pues quiero invitarte a que nos acompañes. Vamos a estar leyendo acerca de 1 Corintios capítulo 3. Vamos a aprender varios aspectos muy bonitos de la palabra que nos van a dejar una enseñanza. Esta enseñanza, el mensaje principal es hablar de la casa que permanece. Esa palabra de permanecer habla de mucho de cómo estamos edificando. Habla acerca de la obra de cada uno. Entonces empiezo la lectura con el capítulo 3, que dice: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios y les dice: les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Entonces, es interesante ver que el Hijo de Dios, en la nueva naturaleza de Cristo, en el ministerio del Espíritu Santo, tiene que evolucionar, tiene que madurar en una dependencia con el Señor. No en una dependencia a los hombres, sino en una dependencia con el Señor. Obviamente reconociendo pues el lugar que Dios le ha dado a cada varón, a cada mujer en el cuerpo de Cristo, cuando los ha puesto en un lugar de eminencia, pero son instrumentos de Dios, pero la dependencia es hacia Dios. Por eso Pablo dice: no pude hablarles como a espirituales, sino dice que como a carnales, y al carnal le llama niño, dice. ¿Y niño qué? En Cristo. O sea, es salvo, pero es un niño que todavía anda con actitudes inmaduras, como es un niño, hermanos. Que el niño es dependiente, el niño es caprichoso, el niño es rebelde, el niño es egoísta, el niño quiere solo salirse con la suya y necesita ser dirigido. ¿Y qué es un niño?
carnal, que es un hijo de Dios, niño carnal, pues causa divisiones, no se satisface con nada, prefiere a uno que a otros sin tener discernimiento espiritual. En fin, en cambio el espiritual le llama a un hombre maduro. Dice, les di a beber leche. Y leche habla de los rudimentos, de lo básico de la palabra, y no alimentos sólidos, donde hay una palabra que sustenta, una palabra con revelación, donde el rema de Dios está viniendo y nos está enseñando en ese diálogo del Espíritu hacia nosotros lo que es la voluntad y la intención de Dios. Y más que todo, el niño depende de lo que diga el hombre, guiándole su vida espiritual, siendo ya un niño, pero viejo en los caminos del Señor, como estancado, esa es la palabra, porque todavía no podían recibirlo, dice, en verdad, ni aún ahora pueden. O sea, como que el apóstol Pablo se había dado cuenta a través de las obras de ellos que no estaban bien, porque todavía son carnales, dice, pues habiendo celos, miren, ahí habla ya de actitudes de un carnal, y discusiones entre ustedes. No son carnales y andan como hombres del mundo. Entonces, a veces es difícil distinguir un hijo de Dios, nacido de nuevo, carnal, de un hombre del mundo. Porque va a encontrar uno las mismas actitudes de la carne, ¿verdad? Las mismas obras. Ahí habla de celos y discusiones. Y dirá, bueno, hermano, pero todos discutimos, todos tenemos celos. Sí, pero cuando es a la manera del mundo, ya puede irse uno a la violencia, puede irse uno a divisiones, puede irse uno a contiendas fuertes, hermano, que manifiesta un carácter que pues no parece uno cristiano. Y mire, lo estoy leyendo literal como dice la palabra. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo. Es decir, como que ya no disciernen quién fue el que los salvó, sino que ya ponen la mirada en el hombre, ¿sí? Y el hombre, pues es el hombre, ¿verdad? Falla, es falible, tiene pies de barro, se equivoca, todos, hermano. Pero cuando es espiritual, ese hijo de Dios va a entender lo que de Dios está recibiendo de ese hombre. Pues su dependencia no es hacia ese hombre. Su vida no debe ser manejada por ese hombre. No, hermano. Y estamos hablando de un apóstol. Estamos hablando de ministros de alto calibre. Entonces, pero se lo dice al pueblo, ¿verdad? Y él mismo se pone como ejemplo porque dice, yo soy de Pablo. O sea, como que dice, ustedes me están prefiriendo a mí. ¿Qué es pues Apolos? Dice, ¿y qué es Pablo? Y él aclara, servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Es decir, la oportunidad la dio Dios. Y uno solo fue un instrumento, un servidor. Hermanos, no nos confundamos en poner la mirada a los hombres. Puede tener gran revelación, puede tener, y qué bueno. Y de eso recibamos. Pero ellos siguen siendo servidores de Dios. Siguen siendo hombres. ¿Que merecen respeto? Sí, lo merecen. Porque dice la palabra que reconozcamos a aquellos hombres y mujeres que sirven a Dios en eminencia. Y eso es algo muy diferente. Pero cuando ya empiezan las discusiones y los celos por los hombres, es uno carnal, hermano. Entonces dice, yo planté, Apolos regó. Es decir, yo puse la semilla, porque les anuncié el evangelio de Cristo, dice. Apolo regó, pues ya fue Apolos y fue la misma palabra confirmada, afirmada, porque hay siervos que Dios los usa en eso, pero Dios ha dado el crecimiento. Es decir, el hombre no es el que da el crecimiento en las personas, o hay quienes se jactan, estas ovejas venían todas inmaduras, ahora gracias a mí, a la palabra que le di, ahora son otras. No es eso, fíjate, hermano, sino que es Dios usando su palabra, usándote a ti como un instrumento, pero el crecimiento se lo dio Dios a esa oveja. Eso es lo que el ministro debe hacer, que las ovejas crezcan, que las ovejas maduren, y entienda que no es por él, sino que Dios es el que hace una obra con esa palabra en el corazón
confrontando muchas veces en pecado, confrontando muchas veces en actitudes del mundo todavía, para que él se sienta confrontado por el Espíritu, redarguido por el Espíritu y los vaya dejando. Así nos pasó a todos, hermanos, y nos sigue pasando porque no lo hemos alcanzado todo. Entonces dice, el crecimiento lo da Dios. Ahora bien, dice, el que planta y el que riega, o sea, como dice yo, Pablo, que fue el que plantó, y Pablo y Apolos, que fue el que regó, son una misma cosa. Es decir, los dos son siervos. No se confundan, hermanos, no soy yo más que Apolos, eso les está diciendo, ni Apolos es más que yo. O sea, en los ministerios no hay uno mayor que otro, hermano. Mayor me refiero a que sea más, que valga más, sino que cada ministerio tiene su justo valor. En la mano, los 5 dedos que representan los 5 ministerios, todos los dedos se necesitan. Si el dedo gordo dijera, yo soy mayor que todos ustedes, pues si le quitan el dedo índice, no va a poder hacer mucho, no puede agarrar con mayor propiedad las cosas, hermano. Cada dedo tiene una función del cuerpo y se necesitan. Entonces, ningún ministerio debe estar solo, ¿verdad? Pero esa unidad la da el Espíritu. Pero lamentablemente todavía andamos en obras de la carne. Por eso hay divisiones. Entonces dice, si nos dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Es decir, no estés viendo el trabajo del otro, que yo hago más que aquel o menos que aquel, entonces yo me merezco menos o yo me merezco más. No, las cuentas se las tienes que dar al Señor. Y Él dice qué mereces tú y qué merece el otro. Entonces, tal vez el otro está haciendo bien su trabajo. Mejor enfócate en qué Dios te puso a hacer y haz ese trabajo para Dios. Ahí vas a dar fruto. No aspires el papel del otro, la función del otro, porque entonces vas a actuar como un carnal, con envidia, con murmuración, poniendo en contra unos a otros. No, mejor ocúpate de lo que a ti te van a pedir cuentas. Yo me debo ocupar de lo que a mí me van a pedir cuentas. Y en eso yo me voy a dar cuenta que la recompensa mía va a ser diferente a la del otro. Entonces, pero voy a recibir la mía. Eso es lo que a mí me interesa. Dice, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Mire qué interesante, hermano. Quiere decir que todos los ministerios, toda función, porque no hablemos solo de los ministerios primarios o doma, hablemos también de los ministerios de ayuda, ¿verdad? El encargado de un departamento, el encargado de un área. Todos somos un cuerpo en Cristo. Y dice, nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. O sea, hablándole al pueblo, o que quiere estar hablando a la iglesia. El edificio de Dios. Es decir, nosotros somos un edificio que conformamos el cuerpo de Cristo. Y a la vez somos un campo de cultivo de Dios. O sea que este es el huerto que Dios le interesa cuidar ahorita, hermanos. Sus hijos, los que han creído en Cristo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto. O sea, esa gracia se la dieron a Pablo. Los demás no tenían esa gracia, pero tenía la gracia de Dios para la función que Dios les dio. Tú tienes la gracia de Dios para la función que Dios te dio. Hazla en eso, en ese llamado que tienes de Dios. Y no necesariamente hacer un llamado de exhibición pública. Puede ser en tu casa, en tu hogar, que ese testimonio prevalezca ante los tuyos, ¿verdad? Y ellos puedan decir de veras que mi papá o mi mamá tiene el respaldo de Dios, mi abuelito, mi abuelita, quien quiera que esté al frente de ese hogar. Pero Pablo habla de la gracia que a él le dieron. Como sabio arquitecto puso el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Ahí ya no está hablando de los demás ministerios. Ahí ya está hablando a ti y a mí directamente. Nosotros hemos recibido el fundamento, hermano, que es Cristo Jesús a nuestra vida para hacer esa función que Dios nos llamó a hacer. Es decir, cada uno tenemos un papel en el cuerpo de Cristo y entenderlo, hermano, es una
bendición de Dios. Es un regalo de Dios entender a qué nos llamaron. Pero tenemos que edificar, dice, sobre el fundamento. Ya te dieron la gracia. El fundamento también ya te lo dieron. Es Cristo Jesús. Cuando tú viniste a Cristo, te pusieron la nueva naturaleza de Cristo en tu vida. Y el Espíritu Santo, al venir a tu vida, te va a enseñar cómo edificar. Porque nosotros no podíamos edificar antes, hermano, con el pasado que traemos, con las enseñanzas que traemos, con la naturaleza o el viejo hombre que traemos, no podemos edificar. Pero cuando la nueva naturaleza de Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo viene y va poniendo los pensamientos de Dios en tu vida. Cuando tú le das tu voluntad, tú te rindes como un sacrificio vivo, entonces el Señor empieza a poner sus intenciones para que tú te inclines y vayas a ellas, y la voluntad de Dios sea confirmada en tu vida, y entonces vas a comprobar que es buena, agradable y perfecta. Entonces, como edificio de Dios, dice, tú vas a edificar encima del fundamento. Pues nadie, dice, puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí es la parte importante, hermanos. Digo, la más importante. Si Cristo es el fundamento de tu vida, entonces tienes ahora cómo edificar una casa que permanezca. Y eso es darnos a la obra del Espíritu Santo. Y dice aquí, ahora bien, si sobre este fundamento, o sea, es decir, si Jesucristo, alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada una se hará evidente. Bien, hermano. Es decir, que aquí menciona varios materiales con los cuales edificar. Obviamente no están hablando de materiales físicos, sino que cada uno de ellos representa una condición espiritual en uno para saber cómo va edificando, hermano. Dice, la obra que no se hará evidente, porque el día la dará a conocer. ¿Sí? Es decir, la luz de Cristo va a alumbrar sobre esas obras. Pues con fuego será revelada. O sea, es un fuego probatorio que mostrará la clase de obra que hemos edificado. Dice, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Está hablando de obras, si te das cuenta, y habla de un edificio, habla de un fundamento, porque cuando vemos nosotros cómo se levanta un edificio o una casa, por ejemplo, vemos que primero ponen los cimientos, después vienen las zapatas, le llaman, luego las columnas, y luego se rellena eso de cemento. Mira, todo eso no se ve. La obra es la que se ve, lo que está afuera. Ya las paredes, el piso, el techo, las vigas, las columnas. Eso mira la gente. Y luego ya de adentro, pues ya los muebles, los adornos, los utensilios, todo lo que conforma una casa. Pero nadie se detiene a ver el fundamento, es decir, el cimiento, sino que mira la obra. Esa es la obra evidente, lo que dice acá. Entonces dice, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Y eso es lo que yo quiero hablar y hacerle énfasis, hermano, que he venido platicando. La palabra permanecer. Es decir, si la obra que has hecho ha permanecido. No estoy hablando de cuántos años llevas tú permaneciendo en la iglesia. No, hermano, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la obra. Es decir, de esos frutos del Espíritu, si han permanecido o no desde que creíste. Y ahora se ve en ti esa obra de Cristo en tu vida, porque tú has edificado.
El oro, la plata y las piedras preciosas hablan de la presencia del Señor, de las obras en el Espíritu. Habla de una madurez espiritual en el Hijo de Dios, donde la obra que Él ha hecho permanece. No solo en su vida, sino que han pasado los años y ese hombre o esa mujer se ven cada vez más fuertes, más sólidos. ¿Han venido pruebas? Sí, claro, han venido. Porque el oro, hermano, cuando empieza a traer impurezas y el fuego la viene purificando. Hermano, ¿por cuánto fuego no has pasado? ¿Por cuántas pruebas? Y eso tiene que dar fruto. Y no solo se queda en ti. La obra tuya que has edificado en casa ha dado fruto en tus hijos. Permanece esa obra en tus hijos, permanece esa obra en tu esposa, permanece esa obra en todos los familiares que están en tu casa, que han sido testigos de la obra de Cristo en tu vida. Si es así, estás edificando con oro, estás edificando con piedras preciosas. Cuando nosotros damos una mirada al Antiguo Testamento, cuando él estaba recibiendo Moisés las instrucciones de la construcción del tabernáculo y de los utensilios, se menciona oro, plata y piedras preciosas en el lugar santísimo y en el lugar santo. Incluso en las mismas vestiduras del sacerdote que entraba al lugar santísimo, el lugar santo, tenía piedras preciosas en sus vestiduras. ¿Sí? Entonces, eso habla de las obras que se hacen tomando en cuenta la guianza del Espíritu Santo. Eso habla de las obras que se hacen guiados por el Espíritu Santo, hermano, porque esas van a permanecer. Puede venir vientos, puede venir pruebas difíciles a la vida, hermano, la partida de un familiar, puede venir una enfermedad dura, o se pueden juntar las dos. Mira, todas las desgracias que le vinieron a Job, podemos decir desgracia, tal vez la palabra es muy fuerte, pero ese hombre permaneció. Y después le añadieron más. Y siguió y murió lleno de días, dice. Entonces, hermano, si podemos permanecer en medio de la prueba, esperemos la recompensa. Porque esa obra, que aunque los otros no lo vean, Dios la está viendo. Y esa va a permanecer. Pero hablemos ahora de las otras. Cuando habla de la madera, el heno y la hojarasca. O paja, también habla aquí, madera, heno, paja. Si nosotros nos damos cuenta, esos tres materiales son inflamables. El oro, cuando viene el fuego, hermano, se purifica más. La plata, cuando viene el fuego, se purifica más. Las piedras preciosas, pues también, ¿verdad? Yo por lo menos he oído más del oro y de la plata. Las piedras preciosas no he investigado, pero seguramente sí. El fuego las pone preciosas. Pero el oro y la plata le quitan las impurezas. O sea, es aquel Hijo de Dios que, a pesar ahí de las situaciones, de los embates de la vida, hermano, sale aprobado, ¿verdad? Es decir, no blasfema contra Dios después de la prueba, no sale rencoroso, no sale con un mal carácter, porque entonces la obra no ha permanecido, hermano. Estás todavía con madera, con heno, o hierba seca o paja. Y estaba viendo yo, por ejemplo, hablando de la madera, que habla de la humanidad. El hombre es así, ¿verdad? La madera es así. Pero fíjate que en el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto la hicieron de madera, una madera de acacia. Y estaba viendo que la madera de acacia es una planta espinosa que crece en desiertos. Pero aquel Hijo de Dios que viene a Cristo y la nueva naturaleza de Cristo está en él, tiene ese oro por dentro, porque el arca del pacto era madera de acacia, forrada en oro por dentro, dice, y por fuera, el cajoncito era forrado de oro por fuera y por dentro. Entonces habla, hermano, de esa presencia de Dios, de esa comunión con el Espíritu, que está haciéndote ver tu condición por dentro, pero que el Espíritu fortalece tu vida para hacer menguar ese hombre viejo y hace crecer el hombre nuevo. Ese es el oro por dentro, y por fuera es las obras evidentes de Dios,
en tu vida, que los demás van a ver ese beneficio de un hombre transformado en carácter, en bondad, en actitud, libre de rencores, libre de amarguras, libre de tristezas, de depresiones. Me refiero que no es que no vengan, sino cómo salió de eso, ¿verdad? O cómo está viviendo eso en ese proceso. Entonces no cabe duda que tiene esa ventaja de acercarse a Dios y convertirlo en un oro purificado. Entonces, otra cosa que estaba viendo es el heno. El heno dice que es hierba seca. Y la hierba seca habla de la vida temporal del hombre. La hierba se seca cuando le pega el sol, dice la palabra. Y esa hierba se vuelve paja, no, se vuelve heno, que es la que le dan a los animales. Entonces, ahí habla de la vida temporal del hombre, que habla Isaías 40, 6, 8, que lo describe bien. Aquí lo voy a tener acá a la mano, pero dice acá en Isaías 46, 8, dice: una voz dijo, clama a mí. Entonces él respondió: he aquí de clamar, toda carne es como la hierba. Es decir, así es la vida del hombre, hermano. Y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, es decir, cuando el sol le pega se marchita. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, es pasajera, hermano. Eso lo que significa es que uno está edificando su vida en lo temporal, poniendo la mirada en las cosas de esta tierra, formando a sus hijos en base a lo temporal y no en lo eterno. A veces confundimos el valor que ellos tienen comparándolos con una carrera, con lo material, con otros compañeros. La felicidad de ellos la comparamos para la felicidad nuestra. Hermanos, es ser hierba. Esa obra no va a permanecer. Y estamos hablando de hijos de Dios, porque dice que al carnal le está hablando, al que es niño en Cristo. Y luego dice, también está viendo que la paja le daban, dice, a los judíos para hacer ladrillos en Egipto. Fíjense, esas se la daban para hacer ladrillos y edificar Egipto. Eso es también uno estar en los afanes del mundo, hermano, tratando de hacer uno, buscar una posición en el mundo, o vivir uno con los valores del mundo. Y usted sabe y yo sabemos de que los valores del mundo están cambiados. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y no vaya a ser que algún niño en Cristo resulte negando la fe, porque le llaman ahora a eso malo en el mundo y retroceso. Entonces tienes que ver sobre qué estás edificando. Dice: los soberbios y todos los que hacen mal serán como paja, es decir, un material inflamable. Va a venir el fuego, hermano, porque viene el fuego para todo, y tu obra es la que va a ser evidente. Mi obra es la que va a ser evidente. Entonces, ¿y qué queremos nosotros? Pues que nuestras obras permanezcan en Cristo, ¿verdad? Que permanezca ese legado en los otros que están con nosotros, en nuestros hijos, en la familia, y que ellos puedan ser un testimonio. Tu vida puede ser un buen testimonio que Dios da. Por eso, cuando hablamos del oro, dice 1 Pedro 1:7, habla de la fe. Dice, más preciosa que el oro. Dice, para que la prueba de la fe de ustedes, dice, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea ya que resulta en alabanza. Es decir, que la fe de ustedes puede glorificar a Dios en medio de la prueba de las circunstancias. Y no estamos hablando de una fe fingida, hermano. No, es una fe verdadera donde Cristo se ha manifestado en medio de la prueba en tu vida. Decir: Señor, yo vi que me hacía falta todo esto, pero vi cómo tú abriste las puertas, cómo proveíste. ¿Y eso qué alimentó? Tu fe. Tenemos que ver el poder de Dios también, hermano. Tal vez hoy
ya no es costumbre verlo. Y tocamos mucho el sentimiento de las personas. Y con esos sentimientos venimos a arrepentirnos, pero no con una guianza, una motivación verdadera del Espíritu, de la cual nos hemos convencido, porque la palabra de Dios usa mucho esa palabra, que seas convencido por el Espíritu. Eso rinde fruto, hermano, y da obras que permanecen. Y dice Pedro, sea hallada que resultan alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esa va a ser la recompensa que tengamos cuando Cristo se revele a nuestra vida, hermano. En su parucía, en el faneros de Cristo a nuestra vida. Es un testimonio que nadie te va a poder quitar. Mira lo que dice Dios de Job. Mira a mi siervo Job, le decía al diablo. Varón justo, íntegro, que guarda su vida y que no hay otro como él. Hermano, no de todos dice Dios eso, fíjate. No de todos Dios se expresa de esa manera. Pero son los calificativos que Dios le da a un hombre, que Dios conoce. Intachable, dice, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ponle tu nombre y mira si es jugar con tu vida. Le pongo yo mi nombre y veo si juego con mi vida y digo, Señor, de verdad es que me falta mucho, pero quiero. Eso es lo importante, que tú quieras y no solo quieras, sino que procura, le decía Pablo a Timoteo, presentarte a Dios como un hombre que no tiene de qué avergonzarse y aprobado. Hermano, te dejo esa inquietud en tu corazón, que la obra de Cristo permanezca en tu vida. Evalúa, examínate, qué fruto está dando lo que estás edificando en Cristo Jesús, en los tuyos y en tu vida. Y tú mismo vas a responderte en ese examen con el Espíritu Santo, porque el fundamento ya está puesto, Jesucristo, en que tú y yo hemos creído. Sigámosle creyendo en las cosas que Él tiene para nosotros. Recibimos eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bien, hermanos, pues también venimos convenidos a orar por las diferentes necesidades que han llegado a la radio. Y empezamos siempre por las de sanidad, como es el caso del hermano Byron Silva, que pide por sanidad, igual que la de Reina Cical, que pide por su hijo. Mari Velázquez tiene dolor en su brazo y pierna. Leslie dice por sus rodillas. Jacqueline Samayoa por sanidad, igual que Austin Valenzuela, que será operado. Teresa de Carranza por un hormigueo que siente en sus manos. Abner Lima por sanidad. Pascual Medrano necesita un milagro, dice. Bueno, solo Dios conoce su necesidad. Igual que familia Faye por sanidad. Yolanda Abraham, que se pueda adaptar, dice. Bueno, tal le hicieron algún implante o una operación ahí para adaptar algo. Fidelia Maldonado dice le falta energía. Michelle León por sanidad. Francisco Alvarado por sanidad por su pie derecho, tiene una bacteria, dice. Kendall Talento tuvo un accidente y tuvo fracturas y tiene perforado el pulmón. Carmen dice padece de diabetes. Lidia González se encuentra hospitalizada y su bebé se encuentra en el Roosevelt. Albertina, una úlcera gástrica, por todo su cuerpo tiene muchos padecimientos. José Delgado padece diabetes y presión arterial. Marcelo Delgado, para su salud se pueda restablecer. Sara García por sanidad. Silvia Gómez padece de cáncer en la matriz. Un anónimo dice por sanidad. Mari Marroquín, padecimiento del corazón. Un anónimo pide por Valesca Landaverde. Dorcas Archila, sanidad en la columna y el estómago de su hijo. Otro anónimo pide por sanidad por Eloísa Maldonado, ya que la operaron. María Cristina padece de un tumor. Margarita, sanidad de Sandra Vargas, será intervenida. Y su yerno Estuardo Ordóñez. Doris por sanidad está padeciendo de neuralgia. Sandra Estrada, sanidad de Kevin Carías, padece de sus riñones. Aníbal Montalbán le pide por Pablo, que tiene dolor de rostro. Israel por sanidad, padecimientos de una hernia. Brenda Girón, su mamá dice está pasando por un proceso médico muy fuerte. Fernanda Castro por sanidad. Y Taida Mazariegos pide por Julio Hernández, que padece de cáncer. Bueno, mis hermanos, nos unimos pidiendo de Padre, en el nombre de Jesús. Señor, venimos
por medio de tu Espíritu Santo, acercarnos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, clamando por cada una de estas hermanos y hermanas que están pasando padecimientos de salud. Padre, te pedimos un milagro en cada caso, Señor, y que ellos puedan acercarse a ti, viendo tu mano poderosa, Señor, en medio de esa prueba de salud. Padre, que tú muestres, Señor, tu voluntad a cada uno de ellos, Señor. Y tú hagas un milagro de sanidad, Señor, en mis hermanos que están en procesos difíciles de salud, Señor. Señor, si hace falta medicamentos, tú les proveas eso, tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, exámenes, Padre, que envíes tu provisión, Señor. Te muestres a cada uno de ellos, Señor, no solo como sanador, sino como restaurador de sus almas, Señor, porque sabemos que estas pruebas es para purificar el oro, Señor. Y esto se convierte en una alabanza, en una gloria y un honor a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. También venimos orando, Señor, por necesidades materiales, hermanos que tienen problemas económicos, como Rosa Suguyu, que le falta trabajo. Dijo que una persona pide que a su hijo le puedan pagar su tiempo. Cristian Medrano, por problemas económicos. Michelle León, trabajo y problemas económicos. Silvia Gómez también. Yolanda, por provisión de trabajo. Luis Ibarra, también por lo mismo, anónimo. Pide por provisión económica para Diego, Jocelyn, Yele y Carlos. Irma pide por provisión económica, Dorcas Archila, por lo mismo. Un anónimo pide para que le puedan dar su pasaporte. Carlos Tax, por provisión económica. Un anónimo por provisión de trabajo. Germán Rodas, provisión económica. Manuel Colón, por provisión de trabajo y problemas económicos. Joaquín Vidal, por provisión de trabajo, y problemas económicos. Y Julio Méndez, por problemas económicos también. Vamos a ver. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, nos convenimos, Señor amado, por tu pueblo, Señor, que hemos mencionado cada uno acá, para que tú obres, Señor amado, con esa necesidad económica que tienen mis hermanos, que proveas trabajo, también proveas provisión, Señor, a sus vidas, a sus familias. Padre, aquel que no le han pagado su tiempo, toca el corazón de la empresa, Señor, para que ellos puedan recibir ese pago justo. Señor, pedimos, Padre, un milagro para cada una de estas familias. Y sabemos también que son tratados en sus almas, en su fe. Padre, que tú des la respuesta a cada uno de ellos, de cuáles son tus planes y propósitos para ellos, Señor. Y lo que tú anhelas es que se acerquen más a ti también, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús. También están las necesidades acá que piden por salvación. Pide Edwin Fuentes por su papá Benjamín Fuentes. Teresa Carranza también pide por problemas de violencia. Kenneth Gutiérrez por problemas con vicios. Juan Carlos Pérez por problemas de violencia. Esperanza Santizo por salvación. Por Víctor Manuel, están con problemas de violencia y liberación a su vida. Evelyn Matis por salvación, igual que Gabriel Baltasar, igual que Edgar Chitay, y por conflictos de una propiedad. Un anónimo pide por la salvación de Diego, Jocelyn, Yele y Carlos. Candy Coronado pide por su hijo Valder Coronado, se encuentra en Pavoncito, para que Dios lo guarde de todas las redadas, dice. Candy Coronado también por la salvación de sus nietos Daleisi y su hermano, que se dejaron de congregar. Un anónimo pide por la vida de su vecina, se encuentra pasando por problemas de violencia doméstica. Con urgencia también pide oración por salvación para que regrese y pueda reconciliar, pide un anónimo. Miguel Vázquez, oración por liberación de vicios. Damaris Archila por problemas económicos. María Cristina por salvación. Margarita, salvación de Rudy Ordóñez. Mateo Liar por salvación. Omar por salvación, se encuentra pasando amenazas. Marlon por salvación. Sergio por problemas con vicios, igual que Armando Coy, igual que la familia Palomo. Yolanda Lara,
Sí, ahí estamos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, pidiéndote por estas familias, Señor, estas personas, estos hermanos que no te conocen, Señor, pero que tú has venido inquietándoles, Señor, y han pasado por problemas difíciles. Padre, revélate a sus vidas, revélate a tu Hijo Jesucristo a sus vidas, el único por medio de quien obtenemos salvación y vida eterna. Te pedimos, Padre, que te reveles a estas vidas, que los guardes de toda violencia, Señor, que los libres, Señor, de toda situación, Señor, de daños a sus vidas, Padre, y que en medio de ese temor ellos puedan encontrar el amor de Cristo en sus vidas y entregarse a ti, Señor. Rescátalos, Padre, sálvalos, hoy intercedemos por ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Dice Yolanda Lara, pide oración por bautismo del Espíritu Santo, oración por restauración de la vida de su hijo, pide Lorena Sical, un anónimo, pide por restauración de su familia y de él. Teresa de Carranza por restauración de su vida, Ander Lima por restauración matrimonial, Pascual Medrano por restauración, Yolanda Abraham también, Fidelia Maldonado también se siente muy triste, Esperanza Santizo también por restauración familiar y personal, Esperanza Chan, oración por restauración de su vida espiritual, ya que se dejó de congregar después del fallecimiento de su hermana. Cintia Mónica por restauración matrimonial, Dagoberto Boror, restauración personal, Gregorio Ayala pide por Araceli en sus estudios, Ruth Noemí, restauración de sus hijos y liberación espiritual, Damaris Archila, restauración de su vida y de sus hijos, oración por la restauración de su matrimonio y del hermano Benjamín Robles, pide Carmen de Robles. La familia Lomo, oración por restauración matrimonial por sus hijos y su restauración personal. Padre, tú conoces cada una de estas peticiones, Señor, y estas familias necesitan de ti, Señor. Padre, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, venga, Señor, esa provisión para restaurar las familias, como tú prometiste en Malaquías, Señor, que en este último tiempo restauraría la relación de padres a hijos y de hijos a padres, que haría volver sus corazones, Señor, primero a ti y luego, Señor, entre ellos. Señor, a la hermana que está pidiendo bautismo, Espíritu Santo, por favor, dale esa petición, Señor. Llénala de tu Espíritu, Señor. Sabemos que ya fue sellada cuando te recibió, pero también tú hablas de un bautismo, Señor, cuando el Espíritu viene sobre nosotros, como dice tu palabra, Señor, en la manifestación de hablar en otras lenguas, para que el poder de Dios venga y sean testigos, Señor. De ti te pido, Señor, misericordia, para que tú les restaures, Padre. Libera, Señor, y restaura a cada familia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.